Buenos días, gracias Antonio, bueno, ya desde el link, por la oportunidad del final de estos webinars para comentar un poco y acercar a la gente las oportunidades de este tipo de programas que permiten, como has dicho, abordar la simulación desde un punto de vista científico, aprender un poco la fenomenología de las cosas, como vamos a ver un poco, pero también con ese conocimiento poderlo aplicar a casos pues, de cierto interés que puedan tener en la industria, como vamos a ver ahora en el caso concreto de la inspección de materiales mediante ultrasonidos. Pues, bueno, antes de empezar con la que he comentado, con la simulación de la metodología para la inspección no invasiva de materiales, voy a hacer una breve introducción, como ya hice el mes pasado en simulaciones acústicas en fluido. Pues cuando abordamos una simulación en general, acústica, de vibraciones, de oscilaciones en un medio, tenemos que tener en cuenta, primero, el fenómeno acústico a estudiar. Si estamos interesados en ver cómo se emite una onda, cómo se propaga esa onda, cómo se transmite a diferentes medios, o estamos interesados en ver las reverberaciones o los modos que puedan, pues, que caractericen a ese medio. A continuación, debemos también identificar y va a modificar la simulación el tipo de medio que estemos interesados. Si es un fluido, porque la fenomenología van a ser unas, a diferencia de sólidos, ¿vale? O a diferencia de piezoeléctricos, que vamos a ver el mes que viene. Y por último, para cada uno de estos fenómenos acústicos, en cada uno de estos medios, tenemos que tener en cuenta las propiedades que queramos asumir en esos medios. Si queremos que sean homogéneos o que no lo sean, que sean isótropos o no, que sean lineales o que presenten comportamientos no lineales, de mezclas de frecuencias, que tengan un tipo de pérdidas o no. Pero al final se pueden establecer muchísimas combinaciones y es importante saber dónde estamos. Nosotros en esta presentación lo que vamos a ver es un fenómeno de propagación, realmente también propagación y transmisión, porque vamos a utilizar dos medios, pero dos medios sólidos. Dos medios sólidos que, vamos a ver, a diferencia de los fluidos, van a aparecer una nueva metodología, una nueva fenomenología. Y bueno, y dentro de estos sólidos vamos a asumir que el medio, los sólidos son homogéneos, son lineales y que no presentan unas pérdidas explícitas. Vale. Dicho esto, comentar que, bueno, al final, todos estos problemas de simulación en sólidos se pueden aplicar al caso de la inspección acústica, como vamos a ver durante hoy. Pueden aplicarse a inspeccionar, pues bueno, las características intersticiales de materiales, características, por ejemplo, de las soldaduras, si se han realizado bien, si presentan algún tipo de heterogeneidad. Pueden también utilizarse para la caracterización de flujos de agua en el interior de una tubería, viendo cómo se comporta la onda acústica en el medio sólido de la propia tubería. O bueno, esto lo he puesto hace un rato, ahora que está lloviendo mucho en España y que parece que tengamos muchas presas pues bastante llenas, es importante, ¿no? La integridad estructural, por supuesto, de todas estas estructuras. Y bueno, y por supuesto se realizan una serie de ensayos periódicos a través de inspección ultrasónica para poder detectar las microfisuras o poder detectar posibles microfallos que pueda tener la estructura, la parte que da con el agua. Este tipo de fenomenología acústica, este tipo de simulación, pues bueno, también puede servir en casos reales, como por ejemplo la prospección en el medio marino, donde a través de dispositivos acústicos podemos estudiar cómo se propaga en el agua, en un fluido, pero también, una vez esa onda acústica ha llegado al sólido, ver cómo se propagan los diferentes estratos y bueno, identificar pues, si existe algún elemento minero, petrolífero que pueda ser de interés. Por supuesto, ya generalizando, podría servir para la simulación al final ya de ondas más grandes, de ondas sísmicas y poder ver específicamente, si conocemos toda la estructura del terreno, ver cómo se van a propagar las diferentes ondas que se producen al final en un terreno. Bien, dicho esto, vamos a introducirnos brevemente, rápidamente, en qué consiste la simulación de sólidos. ¿Vale? Voy a introducir algunos aspectos, algunas palabras clave, pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que un sólido, cuando se deforma, un sólido cuando se le excita con una serie de fuerzas, pues puede deformarse.
Al final lo que definimos, esto es importante, que en su interior, cuando se deforma desde el exterior, en su interior aparece una serie de tensiones. Tensiones que hay de todo tipo, pero que no podemos diferenciar dos, unas normales y unas longitudinales. Es decir, esto implica que hay una relación entre el estado de tensiones, esfuerzos, de presiones de las que se ve sometido cada uno de los puntos del fluido y la deformación de ese fluido. ¿Vale? Es que hay una relación entre estas tensiones y estas deformaciones a través de módulos de elasticidad. Que en el caso de fuerzas que no son estáticas, fuerzas que sean oscilantes, dinámicas, pues bueno, el problema consiste al final en resolver la ecuación dinámica de sólidos, donde vemos la relación entre la variación, cómo varían las tensiones, las presiones que se generan en el interior del sólido con respecto a la variación de las deformaciones, de las oscilaciones y al final de las ondas. Esta ecuación es la que vamos a resolver en los problemas acústicos en sólido. Vale, dicho esto, únicamente comentar que en el seno de un sólido, a diferencia de en un fluido, las ondas, las oscilaciones, se pueden propagar de dos formas. Bien, mediante ondas longitudinales, en las que las partículas, cada una de las partículas, de las moléculas de ese sólido, se desplaza en la misma dirección en la que se va propagando toda la onda, mientras que también pueden propagarse, pueden moverse de forma transversal a cómo se propaga la onda. Entonces hablamos de ondas longitudinales y de ondas transversales. Cada una de estas ondas se propagará en el seno de un sólido de forma diferente. Al final, de tal forma que la velocidad de propagación de la onda longitudinal dependerá básicamente de tres parámetros, que es el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson y la densidad del medio. Estos, como veremos, estos tres parámetros, densidad, coeficiente de Poisson y módulo de elasticidad, o módulo de Young, serán los parámetros que necesitemos para caracterizar los materiales de nuestra simulación. Vale. Dicho esto, vamos a empezar una breve descripción del modelo. Lo que vamos a simular hoy va a ser un ejemplo típico de la inspección de un material, en la que vamos a tener dos elementos. Por una parte, este elemento inferior, que será la muestra que estemos interesados en inspeccionar. Sería como esta pieza de aquí, que a lo mejor estamos interesados en ver si hay una soldadura y hay algún pequeño defecto en la soldadura, si hay algún hueco de aire en el interior de este material, ¿vale? Será un elemento homogéneo, aunque podemos introducir alguna incrustación. Y tendremos este elemento de aquí, trapezoidal, que viene a ser un adaptador entre un transductor ultrasónico ubicado en esta parte de aquí, ¿vale? Y el propio material. Al final, este elemento, este acoplador, facilita la propagación entre el elemento ultrasónico, el elemento que emite y recibe señales, y el material que queremos inspeccionar, que vemos por algunas imágenes típicas de estos elementos en la realidad. Dicho esto, comentar que ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar de esta simulación? Pues que cuando se propague, cuando se emita la onda desde el transductor, ubicado en esta parte de aquí, hacia el medio que queremos simular, pues bueno, la onda se va a refractar, va a cambiar su dirección por cambio de medio, como ocurre en acústica de fluidos, como ocurre en óptica. ¿Vale? Al final existen unas relaciones entre el ángulo de refracción transmitido y el ángulo de incidencia. ¿Vale? Estas relaciones que siguen la ley de Snell, en el caso de sólidos, como vamos a ver, son relaciones entre las ondas longitudinales y transversales que tenemos en el medio incidente y entre las ondas longitudinales y transversales que tenemos en el medio transmisor. Al final, entre cada una de esas ondas existe una serie de relaciones y puede ocurrir que en función de las características, aquí tenemos C, la velocidad de propagación del medio incidente y del medio transmisor, pues la onda se aleje o se acerque a la normal de la transmisión o bien que no se transmita nada. Puede incluso ocurrir. Tenemos que jugar bien con estos parámetros para una transmisión óptima. Entonces, como hemos visto, a priori lo que se espera es que una vez emitamos una onda longitudinal con un transductor ultrasónico, cuando llegue
a través de esta pieza a la muestra, se propagan en la propia muestra a priori dos tipos de ondas. Una onda, como vemos, longitudinal y una onda transversal. Esto, como hemos dicho, otra de la fenomenología que puede ocurrir es que si estamos interesados en un material que tiene un pequeño defecto, pues, por ejemplo, de una soldadura, pues que, bueno, la onda que llegue a este defecto se reflejará al final en todas dimensiones, porque este defecto nunca es perfecto, pero alguna de estas reflexiones volverá a través de algún camino al transductor y podrá identificarse. Vamos a ver en la simulación cómo podemos identificar estos fallos. Dicho esto, nos ponemos ya a realizar el modelo. Para ello, voy a compaginar COMSOL, la herramienta COMSOL, con esta diapositiva para ir comentando cada uno de los pasos. Bien, el primer paso es abrir COMSOL. Yo lo tengo abierto, me parece que vosotros también lo veis. Y bueno, empezamos con la primera pantalla que nos indica si queremos empezar con un modelo en blanco o si queremos que nos ayude. Recomiendo que vayamos al asistente de modelo. El primer paso es seleccionar la geometría. Si hemos estudiado una geometría de 3 dimensiones, de 2 dimensiones axisimétricos, como vimos en el anterior seminario, o de 2 dimensiones. Aquí estamos interesados en ver un corte bidimensional de esa fenomenología, con lo cual voy a seleccionar la dimensión 2D. De entre la multitud de físicas que tenemos para simular en COMSOL, estamos interesados, hemos dicho, en la propagación acústica en sólidos. Como que vamos a ver acústica, tenemos aquí presión acústica dedicada a la propagación acústica en fluidos. Tenemos aquí ondas elásticas. En ondas elásticas, entendiendo en medios sólidos elásticos, tenemos diferentes físicas. Podemos, por una parte, ir por, digamos, como en las últimas versiones tienen como dos caminos para simular la propagación acústica en sólidos. Por una parte, mediante la física de mecánica de sólidos, que es una mecánica general, nos permitiría tanto poder estudiar por la rotura de un material, la deformación de una pieza, como estudiar las pequeñas oscilaciones que ocurren en su seno. ¿Vale? No obstante, se ha desarrollado en los últimos años un módulo específico para la simulación de la propagación temporal, el estudio temporal de la propagación de ondas en sólidos, llamado Elastic Waves Time Space. ¿Vale? Yo recomiendo, bueno, para los que no tengan mucha experiencia, puedes combinar ambas físicas, pero al final veréis que la Elastic Waves es un pelín más eficiente, ¿vale? A la hora de resolver las ecuaciones. Por supuesto, tenemos muchas más opciones de simulación de ondas, tanto en medios fluidos, sólidos, como piezoeléctricos, medios porosos, incluso mediante interfaces que combinan la parte de fluido con la parte estructural o la parte de piezoeléctrico, la parte de porosos. Seleccionamos la Elastic Waves. Agregamos la física, le damos a continuar. Y dado que Elastic Waves es una física explícitamente diseñada para estudios temporales, únicamente nos permite realizar estudios temporales, no otro tipo de estudios tipo modos normales o tipo en el dominio de frecuencia que tienen otras físicas. Seleccionamos temporal. Vale. Y automáticamente COMSOL nos reinicia el programa. Bien, para la definición de todo el modelo, yo siempre recomiendo el primer paso, intentar parametrizar nuestro problema. Aquí me voy a ir a la presentación, ya hemos inicializado, parametrizar el problema. Sobre todo cuando la geometría cada vez es más compleja y en este tipo de simulaciones donde tenemos dos materiales con diferentes propiedades y está bien pues todas estas tenerlas a priori parametrizadas. Vamos a introducir tres tipos de parámetros. Parámetros relacionados a la geometría. Vamos a definir de la muestra que tenemos cuál es su altura, cuál es su ancho, también los parámetros h sub 0, w sub 0, perdón, h sub 1, w sub 1, altura y ancho de la muestra. También podemos definir el ancho y altura del adaptador, ¿vale? Así como el ángulo del transductor en este adaptador y el diámetro que pueda tener esta inclinación donde se acople el transductor. Al final, con estos parámetros y con un poco de geometría ya podemos dibujar cada uno de estos puntos. El segundo conjunto de
de parámetros a tener en cuenta es relativo a los materiales. Es importante o es aconsejable tener, por una parte, como hemos dicho, la densidad, el módulo de Young y el coeficiente de Poisson de ambos materiales, tanto del adaptador como de la muestra. ¿Vale? Adicionalmente, una vez tengamos estos tres parámetros de cada uno de los materiales, podemos, como hemos visto yendo a estas expresiones, calcular cuál es la velocidad de propagación de la onda longitudinal y la transversal de cada uno de los sólidos a través de estas expresiones, que relación al módulo de Young, coeficiente de Poisson y densidad. Vale. ¿Vale? Con lo que podemos explícitamente introducirlas de este modo. Perdona que te interrumpa, Iván. Sí, Mira, sí. tenemos una pregunta. Dice, ¿la información que estás proporcionando la tienes que proporcionar tú? ¿Viene en Consol? Vale, muy bien. En primer lugar, entiendo que es la información respecto a los materiales. Exacto. Vale, perfecto. Voy a comentar, aunque voy a avanzar un poco. Efectivamente, Consol tiene una biblioteca de materiales que podemos... Vale, una biblioteca de materiales que podemos escoger desde una multitud de ámbitos. ¿Vale? Ya solamente los básicos tenemos un montón de características. Aquí podemos, por una parte, seleccionar un material, seleccionar, por ejemplo, pues hierro, e introducirlo, ¿vale? En el medio. Y aquí tenemos todas sus propiedades. Únicamente lo que ocurre es que estas propiedades son genéricas. Si nosotros conocemos cuáles son las propiedades del material que vamos a analizar, pues conviene introducirlos a mano. Este es el caso que he comentado. He introducido a mano las propiedades de cada uno de los materiales porque conozco cuál es este material en concreto y cuáles las propiedades de la muestra que voy a analizar. No es en este caso va a ser hormigón, no es un hormigón genérico, es un hormigón concreto que vamos a analizar. Después, de todas formas, va a salir esta cuestión. Y bien, el tercer conjunto de... Bueno, por cierto, ¿he respondido a la pregunta antes que nada? Sí, yo creo que sí. Vale, aunque creo que alguien ha levantado la mano. ¿Puede ser? Pues Correcto. Sí, no, me parece que ya está. Vale. yo Y, creo que de momento lo tenemos todo resuelto. perfecto. Cualquier duda, por supuesto, interrumpidme. El tercer conjunto de parámetros va a ser relacionados con el cálculo. Con el cálculo. Vamos a parametrizar, por supuesto, a la frecuencia a la que queremos inspeccionar este material. Al ser elementos bastante pequeños, estamos hablando del orden de los megahercios, ¿vale? Y a partir de esta frecuencia podremos calcular el periodo, saber el periodo, calcular, fijaros, la longitud de onda de cada una de las ondas longitudinales y transversales del medio adaptador y de la muestra, ¿vale? Y por último, y muy importante en este tipo de simulaciones, es definir cuál es el tamaño máximo de mano. Esto en todas las simulaciones de elementos finitos siempre se cuestiona. La cuestión, aquí a la derecha tengo un poco la explicación, es que si vamos a analizar una oscilación, ¿vale? En cualquier simulador, siempre tenemos que discretizar el espacio. El espacio. Es decir, que si la onda, imaginemos que la onda perfecta ideal que se propagara fuera la que está aquí puesta en líneas discontinuas, nosotros debemos escoger una serie de puntos. Si escogiéramos una serie de puntos tal y como aparece en pantalla, pues bueno, veríamos que se aproximan los puntos a la onda, pero bueno, no es ideal, no es perfecta. Pero sí, reducimos. A ver, perdón. Si Sí. aumentamos este tamaño, pues efectivamente vemos que la aproximación no es tan buena. Aquí tendremos menos puntos, más fácil de simular, menos carga computacional, menos tiempo, pero menos precisión. Aquí tendremos mucha más precisión, pero mucha más carga computacional. Al final hay que llegar a un consenso. ¿Cómo se llega a ese consenso? Pues a priori diría que, como dijimos en la anterior simulación, en acústica solemos dividir una longitud de onda a un periodo entre unos a partir de 8 puntos en adelante, 8, 5, 8 en adelante.
No obstante, la física que estamos utilizando, explícita de tiempo, tiene la peculiaridad que podemos mallar cada uno de los medios con al menos 1,5 veces la longitud de onda. Esto es por un método de cálculo cuadrático que realiza, que permite simplemente con este mallado de una longitud de onda dividirlo al menos en 1,5, o a partir de 1,5, en 2 pues mejor, tener suficiente resolución temporal, espacial. ¿Vale? Entonces, por eso defino los tamaños máximo de malla en el adaptador como la longitud de onda partiendo de 1,5, longitud de onda partiendo de 1,5. Fijaros que he escogido longitud de onda transversal, LT, no la longitudinal. ¿Por qué? Porque en ese medio de las dos ondas que se van a propagar, esa es la más pequeñita. Con lo cual, si he resuelto la discretización de la onda más pequeñita, la transversal, la longitudinal, que es más grande, estará sobradamente discretizada. Lo mismo ocurre para el medio que vamos a inspeccionar. ¿Vale? Estos tamaños de malla los introduciremos posteriormente y he definido también pues, el periodo de muestreo, que aquí ya puedo ser lo más exigente que quiera, que he puesto pues, 5 veces, que en el tiempo se resuelva 5 veces cada periodo, o sea, discretizar 5 veces el periodo de onda. Bien. Iván, Sí. tenemos una pregunta, ¿de acuerdo? Perfecto. Sí. Pues mira. A ver, no sé si ya la puedo ver. Acabo de abrir el micrófono. Sí. Buenos días, hola Iván. Es que Hola. sí, yo vi que tú estabas poniendo el ejemplo con unas dimensiones, bueno, que datos que tú te disponías, ¿no? Sí. Y en el ejemplo que yo veo, por ejemplo, lo que llamamos el material, veo que es un material, digamos, de superficie plana. Pero Sí. si yo, por ejemplo, voy al campo y tengo un tubo y quiero traer en el tubo que la superficie es Eso. curva, que la dimensión, o sea, no sé cómo tú puedes conocer o determinar esa dimensión exacta de lo que tú vas a analizar en el tubo. Y lo otro es cómo conocer las características de ese tubo que tú estás analizando en campo, porque aquí también dijiste que estás partiendo de una información del material que ya tú dispones, que no estás tomándola del programa o del software como tal. Entonces, Perfecto. esa era la pregunta. En ese caso específico, que tú vayas a campo y te consigas un tubo que es circular o digamos, no es plano, y a lo mejor no conoce todos los detalles de ese tubo, pues. Vale, muy buena pregunta. La verdad, el webinar está enfocado en que, bueno, yo conozco las características de un material y voy a ver, en el caso de que ese material no sea homogéneo, tenga cualquier irregularidad, vamos a ver, pues, cómo afecta, ¿vale? No obstante, esa pregunta es muy interesante porque lo que podríamos asumir en ese caso sería hacer hipótesis. Es decir, si tú vas al campo y efectivamente puedes ver esa señal, vamos a ver, casi vamos a ir. Ay, perdón, me parece que, porque nos estamos avanzando al final de la presentación. Al final, si queréis, avanzamos un poquito más y veréis cómo al final vamos a poder ver cómo podemos hacer ese camino inverso. Es decir, asumiendo unas propiedades de material, lo que voy a esperar y qué reflexiones voy a tener, puedo validar la hipótesis de si el material tiene las propiedades que yo le he suministrado o no. ¿Vale? Esta sería una pregunta, por así decirlo, rápida y cuando avancemos lo veremos. Ok. ¿Vale? Okay. Entonces, vamos para atrás, empezamos con Vale, ya tenemos estos parámetros, ¿vale? Definidos. Vamos a console, ¿vale? Y como hemos hablado, aquí en parámetros podemos, quitar esta ventanita, podemos definir pues, varios conjuntos de parámetros, como hemos comentado. En primer lugar, geométricos, cada una de las alturas, explicarle aquí las dimensiones que queramos y ponerle una descripción. ¿Vale? Podemos introducir diferentes conjuntos de parámetros, el conjunto derecho, nuevo conjunto de parámetros, estos, por ejemplo, geométricos, otros conjuntos, pues hemos dicho, de los materiales, introducir aquí cada una de las propiedades, módulo de Young, coeficiente de Poisson y demás, ¿vale?
No obstante, me permitiréis abrir el modelo, aunque ya lo tengo todo relleno, ¿vale? Para que no estemos aquí tanto tiempo. Voy a compartir el otro modelo, ¿vale? Un segundo que... A ver. Vale, este lo tengo, voy a compartir otro. Vale. Vale, aquí lo tenemos rellenado. Podríamos ir rellenando, por una parte, las propiedades geométricas, de los materiales que a priori los conocemos, ya después abordaremos esta última pregunta. Hemos introducido aquí manualmente la relación entre cada uno de estos coeficientes mecánicos con la velocidad de propagación y parámetros de K. Bien, adicionalmente, ya tenemos parametrizado el modelo. Con ello podríamos ir a la parte de componente y en la geometría, únicamente con dos geometrías, tener este dibujo. Por una parte, he introducido con botón derecho más primitivas un polígono. He introducido un polígono donde nos aparecen una serie de puntos X e Y que, si bien los tenemos toda la geometría parametrizada, podemos dar las coordenadas de cada uno de los puntos. Este es el 0, 0, este es el H sub 0, bueno, este de aquí sería el W sub 0, 0 y así todos los puntos del adaptador, ¿vale? Lo mismo para la muestra, hemos introducido con botón derecho un rectángulo y nos aparece, pues bueno, que indiquemos cuál es la anchura que hemos llamado W1 y cuál es la altura H1 de este rectángulo. Y lo hemos movido en el eje X y en el eje Y para que nos coincida aquí abajo, ¿vale? El primer elemento, como veis, es este elemento de aquí y el segundo elemento, el de abajo. Con el primer conjunto de geometrías, podemos ya definir pues toda la geometría. Con el segundo conjunto de materiales, de propiedades, vamos a definir ya los materiales. Aquí, efectivamente, avanzándome a la primera de las preguntas, podríamos haber cogido un material de la biblioteca, por ejemplo, y coger lo que hemos hablado, coger hierro, ¿vale? Y seleccionar que esto es hierro. Automáticamente, COMSOL nos pone por defecto estas propiedades de aquí. ¿Vale? Fijaros que son propiedades mecánicas, ¿vale? Porque está resolviendo realmente un problema mecánico. No obstante, yo he decidido parametrizar las características del material para calcular con ellas automáticamente y paramétricamente la velocidad de propagación longitudinal y transversal y con ello optimizar el material. Entonces, por eso voy a deshabilitar Iron y lo que he hecho ha sido, en botón derecho, introducir un material en blanco, seleccionar cuál es el medio que voy a poner propiedades, por ejemplo, este, ¿vale? Y automáticamente COMSOL me pide que indique pues, esas tres propiedades. Aquí le he puesto, como vemos aquí en el medio adaptador, le he puesto ρ sub 0, E sub 0 y nu sub 0, que eran las tres propiedades de densidad, módulo de Young y coeficiente de Poisson del adaptador que tenía mi transductor. Vale, voy también a deshabilitar este, a ver que no me falle ninguno. El material, vale. Y lo mismo he hecho para el material. Este material de abajo tiene las propiedades ρ1, E1, Nu1, el adaptador ρ0, E0, Nu0. ¿Vale? Con ello ya tendríamos todos los materiales. Y adicionalmente podríamos realizar el mallado. El mallado. Como veis, el siguiente paso, bueno, aquí como veis tengo desactivado la física de mecánica de sólidos, porque había hecho esta simulación en las dos físicas, en la de mecánica de sólidos y en el time explicit, y he comprobado que efectivamente el time explicit era un poquito más eficiente. Bien, antes de hablar de la propia física, vamos a realizar el mallado. Aquí en el mallado, claro, hemos dicho que hay una serie de... que hay un mallado óptimo para un medio y un mallado óptimo para el otro medio, aquella de x sub 0 y de x1, ¿vale? Para ello, en malla, ¿vale? Seleccionamos una malla triangular libre, botón derecho, malla triangular libre, y nos aparecen, pues, esta por defecto. No obstante, queremos diferenciar, no queremos que lo malle todo igual. ¿Cómo lo hacemos? Botón derecho, tamaño, ¿vale? Y lo hacemos dos veces para que nos aparezca un primer
tamaño de elementos y un segundo tamaño de elementos. En cada uno de ellos selecciono cuál es el medio que quiero mallar, y fijaros, aquí abajo os aparece un input que es tamaño máximo de elemento. Bien, en este introduzco dx sub 0 y en este introduzco dx1. Le doy a construir el mallado, ya lo tengo mallado. Como veis, el mallado en la segunda pieza es un poco más grande que el mallado en la primera pieza. Efectivamente, pues el mallado es más grande en la pieza 1 que en la 2, dado que la longitud de onda transversal del medio 1 es mayor que la del medio 2. Y esto viene porque la velocidad de propagación transversal del medio 1 es mayor que la del medio 2, que la del medio 0, perdón. Bien, con esto ya tendría el mallado. Y ahora vamos a proceder ya a utilizar estos parámetros de cálculo y a implementar la física, ¿vale? Por defecto, cuando Homson nos genera esta simulación, tenemos estos tres elementos. Por una parte, el ASTIWaves, que básicamente es donde queremos resolver esta física en todos los dominios. A priori, no hay medios fluidos donde queramos simular otra física. Nos comenta cuáles son los contornos libres. A priori, COMSOL los selecciona todos, todo el contorno, pero claro, aquí ocurre que este medio tiene que excitarse en este punto, ¿no? Con una onda ultrasónica. Tenemos que indicarle de alguna forma que aquí hay una onda de una frecuencia dada que se excite de alguna forma. Y adicionalmente, aquí he puesto un ancho pues limitado, pero nos podría interesar quizás que esta muestra fuera una muestra representativa de una muestra muchísimo más larga. De tal forma que nos gustaría que cuando la onda acústica llegue a este medio y llegue a este contorno, que no se refleje, como que se absorba, ¿vale? Y no se refleje. Para ello, introducimos con botón derecho primero la condición de oscilación. Tenemos, como vemos aquí, una condición interesante que es la velocidad prescrita, ¿vale? Si conocemos cómo oscila nuestro transductor, podemos introducir el parámetro velocidad prescrita, ¿vale? Y seleccionamos la superficie o contorno que queremos que oscile. Fijaros, esto es muy importante, que aquí tenemos dos coordenadas o dos componentes de esa velocidad. Aquí podríamos decir pues una componente en X y una componente en Y. Pero claro, nuestro transductor está oscilando de forma normal, ¿vale? Podríamos convertir estas X e Y a, pues bueno, o no, a partir de este ángulo obtener cuál es la componente X de la componente Y, ¿no? Con un poco de trigonometría. Pero como eso nos lo pone fácil, porque aquí en el sistema de coordenadas podemos pasar de sistemas globales de X derecha-izquierda y arriba-abajo, pasar a un sistema de coordenadas de contornos. Donde, fijaros, aquí tenemos que la velocidad ya nos la pide no en X y en Y, sino en velocidad, en componente de velocidad tangencial al contorno seleccionado o componente de velocidad normal. Esto nos agiliza muchísimo porque si queremos que esto oscile de forma normal, a la componente tangencial le ponemos 0 y a la componente normal le damos el valor que queremos que oscile, que ahora saludaremos. Adicionalmente, los contornos laterales que hemos dicho que no queremos que reflejen, con botón derecho, tenemos esta condición de contorno de baja, aquí una pequeña rata en la traducción de COMSOL de baja reflexión, ¿vale? Que básicamente seleccionamos estos contornos y le estamos indicando a COMSOL que cuando la onda llegue a este punto, pues no se refleje, prácticamente no se refleje. Voy a quitar este contorno para no tenerlo. Tengo ya las dos condiciones de contorno que he seleccionado. Aquí quiero que algo oscile y aquí quiero que la onda no se refleje. Pero claro, ¿qué quiero que oscile aquí? ¿Quiero emitir una onda ilimitada? ¿Quiero emitir una onda, un pulso de una onda? ¿Quiero emitir a lo mejor 4 ciclos de una onda? Puedo definir en COMSOL cómo es la onda que quiero o que mi transductor está emitiendo. Para ello,
volvemos un poco al principio, en definiciones globales, no solo tengo la posibilidad de introducir parámetros, sino también introducir funciones explícitas, unidimensionales, ¿vale? Podría, por ejemplo, si conozco la forma de mi función, analíticamente, pues poner la expresión, ¿vale? Imaginemos que queremos pues, un seno de 2 pi por la frecuencia, ¿no? 2 pi por la frecuencia que he identificado, por el argumento quiero que sea el tiempo. Uy, perdón, me deja 2 pi por el tiempo. Automáticamente, como eso me ha dibujado como f, la tengo definida aquí en cálculo como 1,5 MHz. Al yo introducir la expresión analítica seno de 2 pi f por el tiempo, pues ya Console me dibuja esta función analítica en el tiempo. ¿Vale? No obstante, voy a eliminarla para que no empecemos a tener aquí muchas cosas. Existen funciones un poco más explícitas, como por ejemplo un pulso gaussiano, puede ser muy interesante para tener una oscilación, un pulso gaussiano, una onda, ya que directamente le digo el periodo, que era el inverso de la frecuencia o también t, y ya está. No hace falta que escriba 2pi ft. Tenemos algún tipo de onda más que puede ser interesante en funciones como una rampa, un rectángulo, un triángulo, ¿vale? Diferentes tipos de onda. Aquí yo he querido simular no una onda periódica ilimitada, sino una onda con una envolvente gaussiana, es decir, algo así, ¿vale? Algo así. Una onda de frecuencia 1,5 MHz, pero con una envolvente, para que la simulación sea suave. Entonces, lo que he hecho ha sido introducir el producto de dos funciones. Una onda ilimitada de frecuencia 1,5 MHz, periodo t, que hemos dicho, y un pulso gaussiano, ¿vale? Que lo he definido con una desviación estándar de más o menos 0,5 veces la frecuencia, o más o menos 0,5 veces el periodo, y he ubicado dos periodos para que no empiece en cero, ubicado un poquito después del inicio de la señal. El producto de esta onda gaussiana con esta onda periódica nos da, aquí vemos W1 en función del tiempo por GP1 en función del tiempo, nos da esta onda. Entonces, esta onda es la que voy a utilizar yo para excitar el sistema. Entonces, fijaos que esta onda automáticamente la he llamado AN1. ¿Vale? Entonces, esta expresión AN1 es la que introduzco en la componente normal de la velocidad en este control. AN1 en función del tiempo. ¿Vale? ¿Ninguna duda hasta aquí? Perfecto. Dicho esto, el siguiente paso ya tenemos prácticamente toda la física definida. Hemos definido la geometría, los materiales, todos los elementos que tienen que ver con la física y el mallado. ¿Vale? Pues nada, nos falta simular. Vamos a estudio, ¿vale? Y en estudio tenemos aquí, podemos hacer diferentes tipos de estudios, pero como este tipo de física solo tiene temporal, pues bueno, temporal, donde básicamente hay que rellenar un vector de tiempos, un vector de instantes temporales donde quiero realizar mi simulación. Este vector de tiempos lo puedo indicar aquí manualmente con el comando range, o puedo venir aquí a la derecha y establezco un intervalo. Quiero simular desde el instante 0 en pasos, fijaros, dt, que dt era mi discretización del periodo de muestreo, que había dicho pues un periodo partido por 5, ¿vale? Le había dado en pasos de dt. ¿Y cuánto tiempo? Pues puedo poner un tiempo de un segundo, que sería muchísimo, pero bueno, puedo poner un milisegundo, 5 milisegundos, pero yo he decidido simular 20 veces el periodo, ¿vale? Para que la onda se propague una duración de 20 veces su periodo. Bien, con esto le damos a calcular, ¿vale? Esta simulación, bueno, tengo un poco de tardaría algunos minutos, ¿vale? Algunos minutos, no demasiados, ¿vale? Y entonces obtenemos esto, ¿vale? ¿Vale? Y vamos a ver cómo podemos representar los resultados. Me parece que por defecto
COMSOL nos da este tipo de gráficas, ¿vale? Por ejemplo, por defecto, vemos que tenemos una gráfica bidimensional con la expresión vel, LT-vel, que coincide con la velocidad de cada uno de los puntos del medio. De hecho, magnitud, el valor absoluto de la velocidad. Vemos que podemos seleccionar diferentes instantes de tiempo y vamos viendo efectivamente cómo esos pequeños pulsos se van desplazando, llegan a la interfaz y aquí va apareciendo una nueva física, una nueva fenomenología, que es que por ahora vemos que parece que haya una inclinación de la onda que se propaga al otro medio, incluso que parecen como un par de ondas, una más grande y una más pequeñita, y esto, vamos a analizar esto, qué es lo que está pasando, ¿vale? Podemos ver estas dos físicas. Bien, adicionalmente, comentar que si sabemos un poco de mecánica de sólidos, podemos identificar cuál de estas dos ondas es la onda longitudinal y cuál es la onda transversal. ¿Vale? Para ello, aquí he seleccionado en resultados una nueva gráfica 2D, ¿vale? Y quiero ver, solo quiero ver las ondas longitudinales, las ondas que se propagan de forma, en la misma dirección, perdón, las ondas cuyas partículas se oscilan en la misma dirección en la que se propaga la onda. Vale, hago una nueva gráfica 2D de tipo superficial. Bien, y selecciono aquí en expresión, aquí a la derecha, vamos a ver qué opciones nos da COMSOL. Si vamos a componentes, podemos dibujar elementos de la geometría, del mallado y demás, pero estamos interesados en resultados de la física. Bien, podemos, como hemos dicho, dibujar la velocidad, la magnitud de la velocidad, temas de energía y potencia de todas estas oscilaciones, propiedades del material, y aquí tenemos tensión. Esta es interesante. Porque dentro de invariante del tensor de tensiones, ¿vale? El tensor de tensiones, como hemos dicho, es una matriz que representa pues, todas las tensiones que están actuando en cada uno de los puntos, ¿vale? Son 9, ¿vale? Aunque algunas de ellas son repetidas. Y, bueno, en mecánica de sólidos se sabe que de esa matriz, como todas las matrices, se puede diagonalizar, ¿vale? Y se pueden obtener una serie de invariantes, ¿vale? Algunos de estos invariantes dan cuenta del tipo de onda que se está propagando. En concreto, el primer invariante del tensor de tensiones da cuenta únicamente de las ondas longitudinales, ¿vale? Entonces, si vamos a esto, aquí estamos viendo en el tiempo pues, que hemos seleccionado, únicamente estamos visualizando las ondas digamos, de presión, ondas longitudinales. Vemos, como hemos dicho antes, que bien, esta onda es longitudinal, es una onda de presión longitudinal. Bien, no hay ondas transversales, porque no se está oscilando al medio de una forma transversal. Pero a medida que se propaga, efectivamente pasa al otro medio, pero fijaros que en esta forma de visualizar no vemos esta segunda onda que sí que veíamos, por ejemplo, en la velocidad. Voy a intentar coger el mismo intervalo de tiempo, 6,8, 6,8, 6,8. ¿Vale? Vemos que efectivamente están oscilando, están moviéndose aquí unas ondas a diferencia de estas. Pero si nos fijamos únicamente en las componentes longitudinales a través de este invariante, anda, vemos que esta componente de aquí, si os fijáis, pues ha desaparecido. Esto ya nos induce a pensar de que esta oscilación de aquí será una onda longitudinal y esta de aquí una onda transversal, que no aparece en este resultado. Pues bien, esto respecto al primer invariante, ¿vale? Entonces, podemos también ver las ondas longitudinales y las transversales a través del segundo invariante, ¿vale? A través del segundo invariante. Es un poco más complejo, voy a intentarlo. Entonces, si ponemos el segundo invariante, que básicamente tiene la misma forma que el primero, se vende con 1 y 2, ¿vale? Tendríamos esto, ¿vale? Aquí fijaros
que, bueno, ya al menos para el mismo intervalo de tiempo vemos que algo da cuenta. Este output que no daba, algo da cuenta. Pues esta parte de aquí es la onda transversal. ¿Por qué? Bueno, hay una propiedad que define que cuando el segundo invariante es positivo, da cuenta de la onda longitudinal. Y en aquellos puntos donde el segundo invariante es negativo, da cuenta de la onda transversal. ¿Vale? Entonces, de esta forma podemos ver cómo está propagando una onda, la transversal, identificando estas componentes negativas, como vemos aquí, aunque de menor amplitud, respecto de las positivas. ¿Vale? Y poco más, decir que esto también lo podemos ver en forma de animación. Aquí en exportar podemos darle a animación y reproducirlo en console o exportar un archivo. Si le damos a reproducir, ¿vale? Tenemos, fijaros, este tipo de animaciones. Si escogemos esta última gráfica que hemos realizado de este segundo invariante, le damos a play. Esto quizás tarde algunos segundos, pero vale la pena esperarse para ver. A ver, un segundo. Que tengo el vídeo preparado también, pero bueno, como son unos segundos, si vamos a ver cómo se comporta esa onda longitudinal y cómo efectivamente se desdobla en dos, una parte positiva del segundo invariante, una parte longitudinal y una parte negativa, una parte de ondas transversales. Bien, vemos cómo se propaga, ¿veis? Y cómo aquí ya empieza a aparecer esta zona oscura respecto de esta, que también se refleja cuando llega aquí, ¿vale? Y podemos ver ya aquí de una forma más manual, exacto, ver cómo se empieza a refractar esa onda. Y efectivamente, fijaros que esta onda, la onda longitudinal, ha cogido un ángulo de refracción diferente a la onda transversal porque sus velocidades de propagación son diferentes, ¿vale? Adicionalmente, he introducido una función de tipo punto, de tipo gráfico puntual, ¿vale? Seleccionando el punto que estoy excitando, ¿vale? Y no solo dibujar la velocidad que oscila, sino ver lo que comentábamos. Voy a cogerlo aquí, ese segundo componente, segundo invariante, ¿vale? Vemos que en ese punto a priori ha habido una oscilación, que esta es la oscilación inicial. Posteriormente, hacia los 7 microsegundos, todavía a menos 6, ha llegado una segunda onda, también longitudinal porque es positiva, pero que a los 11 microsegundos, fijaros, ha llegado una onda que es transversal, tanto longitudinal como transversal, ¿vale? Esto es lo que se puede ver en la animación, que en este punto, en el instante cero, prácticamente cero, hay una onda longitudinal, en este punto se propaga, que casi no se ve, pero esta onda de aquí, fijaros que esta onda que se ha reflejado por aquí, que tiene aquí una pequeña componente, pasa por este punto y entonces también la identifica, es positiva, como longitudinal, y posteriormente viene esta de aquí, un poquito más oscura, que es efectivamente negativa, es transversal. Esas tres ondas aparecen en este punto, ¿vale? Y bueno, aquí simplemente he dibujado de una forma más conveniente a este segundo invariante, dándole el valor absoluto y multiplicándolo por el signo, para que me coloree con un color la parte positiva, con otro color la parte negativa, y finalmente una pequeña corrección con la raíz cuadrada, simplemente porque los valores eran muy similares. Y vaya, así se puede ver claramente cómo diferenciar una onda longitudinal de la transversal. Bien, fijaros, ahora voy a venirme otra vez a la presentación, una vez está todo, ¿vale? Que esto es lo que hemos obtenido. Hemos obtenido que cuando una onda se propaga de este longitudinal, se propaga de este medio al hormigón, efectivamente tenemos una onda longitudinal que tiene un ángulo de transmisión pues de 50 y pico grados, que esto es lo que he ido calculando, según la teoría de Snell, y una onda transversal con un ángulo de 29 grados aproximadamente, ¿vale? Fijaros
que si hubiera puesto aluminio, de hecho podéis ver el vídeo en calma y testear en casa, con estas propiedades que ya os las pongo aquí, 2770 gigapascales y 0,33. Al final, debido a estas condiciones que he hablado al principio de la relación entre el ángulo crítico y demás, pues veíamos que no hay onda longitudinal, no se transmite onda longitudinal entre este medio y el aluminio, ¿vale? Estos elementos rojos son ondas evanescentes, alguna pequeña refracción, pero prácticamente, prácticamente no existe. Mientras que la onda transversal sí que se transmite, es la única que se transmite en el medio. Fijaros como en la velocidad, aquí veíamos las dos ondas en velocidad, aquí con el segundo invariante las podemos diferenciar, mientras que aquí la velocidad efectivamente solo vemos un tipo de onda que corresponde con el invariante a esa parte negativa, ¿vale? Adicionalmente, vamos a ver, y ya termino, cómo sería, ¿vale?, si estuviéramos interesados en pues lo que he comentado, imaginaros en identificar posibles defectos que pueda tener un material y que no lo identificara. Y fijaros, estos defectos interesantes porque son independientes de las propiedades del material y ya me explicaré. Pues nada, es la misma simulación en la que únicamente en la geometría he añadido un circunbotón derecho, un círculo de un radio 1 milímetro, lo he posicionado de forma un poco aleatoria y con el comando booleano de transformaciones diferencia, pues se lo he sustraído al rectángulo, ¿vale? Entonces, una vez se ha mallado, todos los demás parámetros son exactamente iguales, ¿vale? Se malla, el estudio es exactamente igual, ¿vale? Y aquí vamos a ver un poco cuál es el resultado, ¿vale? Vamos a ver el vídeo, que siempre es más interesante. Y así podemos controlar unos segundos más. Y así vamos a ver cómo podríamos, en esta simulación, a partir de lo que llegara a este transductor, identificar qué es una reflexión respecto a qué es un defecto. Estamos alargándonos unos minutos respecto a la hora prevista, pero creo que vale la pena. Unos segundos, que está tardando un poco. Por supuesto, cualquier pregunta que tengáis, la vamos esclareciendo. Unos segundos. Vale, ya lo tenemos. Vale, fijaros, esta onda, bien, se refracta, es hormigón, exactamente igual a la longitudinal transversal, pero fijaros, aquí hay una reflexión de esta onda longitudinal que pasa al otro medio y que nos llega al receptor, ¿vale? Esto va a ser muy interesante, porque si vemos en este punto qué es lo que está ocurriendo, fijaros lo que tenemos. Fijaros, tenemos, bueno, una serie de, bueno, esto es en el mismo punto, en este punto de aquí. Lo que tenemos es que, bueno, al inicio tengo la onda que he emitido. Esto es un valor absoluto, ¿vale? Pero bueno, y encima es el segundo invariante, que es la forma de la oscilación. Bien, aquí tenemos una reflexión y otra reflexión, ¿vale? La cuestión es que si, como hemos visto antes, si elimino este círculo, de aquí, únicamente veo en cualquier lugar del sólido, únicamente veo la onda emitida y una primera reflexión debido a una onda longitudinal y una segunda reflexión debido a, que sí que se puede claramente, debido a esta onda de aquí que se ha reflejado. Esta siempre ocurrirá, siempre independientemente de si hay un defecto o no, la voy a tener, por mucho que mueva el transductor. Y esta segunda onda de aquí, transversal, por eso tiene la componente negativa. Pero fijaros, un poquito más tarde nos llega esta onda que parte de esta reflexión. Y nos llega aproximadamente en 1,6 por 10 a la menos 5. Bien, vamos a ver que como 16 por 10 a la menos 3, efectivamente esta de aquí
esta de aquí es la que veíamos en un aparato de inspección como la que aparecería en el momento en el que se detectara una reflexión que proveniera de esta inclusión, de este defecto. ¿Vale? En la diapositiva es un poco lo que he explicado un poco aquí en paso a paso. ¿Vale? La onda que se refleja y llega, y fijaros, en cada uno de estos instantes, la onda longitudinal, la onda transversal llega y una tercera onda longitudinal que corresponde con el defecto. Bien, hasta aquí mi explicación de hoy, de esta simulación de sólidos. Ha sido un pelín densa, creo, respecto a la anterior de fluidos. Como veis, los sólidos tienen sus cositas, pero al final comentar que prácticamente todos los conceptos que hemos manejado aquí, y yo insistiría un poco en la primera parte, se pueden aplicar tranquilamente a inspeccionar cualquier tipo de sólido, por muy complejo que sea, y poder realizar pues bueno, estas simulaciones o predecir qué es lo que está ocurriendo en el seno de un sólido. Y por último, comentar respecto a la última pregunta que han Bien. comentado. Iván, Sí. ¿ves la pregunta que nos realiza Rosa? Pues ahora mismo Mira, no. Es que creo que te tengo pantalla comento. completa. Te comento, dice, ¿tiene alguna influencia que no se transmita la onda transversal sobre el otro medio, el aluminio? ¿Vale? Que era el del ejemplo anterior. Exacto, este de aquí, ¿no? Esto es interesante porque al final, si a priori sabemos o sabemos, conociendo, aunque no lo sepamos, respecto a la pregunta que hemos dejado un poco a medias, aunque no sepamos del todo las propiedades, pero digamos que es un hormigón, ¿vale? O es un acero, que no sepamos exactamente, pues ponemos unas características básicas, cogemos a Comsol, un material, y vemos que a priori de un material estimado, pues no se propaga este tipo de ondas. Esto es interesante porque, claro, sí que puede afectar a la hora de la recepción, debido a que no todos los transductores son igual de sensibles a las ondas, a cuando les llega una onda longitudinal respecto a transversal. Entonces, podría ser interesante que en alguna de estas simulaciones veamos que, según la simulación, nos puede llegar una reflexión de alguna imperfección en forma de onda transversal, pero que a lo mejor el sensor no lo detecte, porque no es suficientemente sensible a ese tipo de oscilación. ¿Vale? Con lo que quizás habría que ver pues, bueno, qué tipo de sensor utilizar o poder cambiar un poco la estrategia de inspección. En este caso, es una buena pregunta. ¿Alguna cuestión más? No sé si he esclarecido las demás que íbamos viendo. Pues de momento no veo ninguna pregunta más. De todos modos, pues si te parece bien, dejamos algún minuto más por si alguien quiere. Mira, tenemos una pregunta. Espera, vamos a abrirle el micrófono porque antes tenía. A ver. Sí, Iván, sí, tengo yo una pregunta nuevamente, Ángelo Paduano. Bueno, una pregunta ya era la misma que te había hecho la compañera Rosa sobre esto dependiendo del material, que no puedas ver todas las ondas o los dos tipos de ondas, si podía traer algún problema. Bueno, creo que ya tú lo has explicado un poco, pero ahorita la duda, claro, porque esta información, para el que no conoce el software, es mucha información, como tú dices, muy densa, ¿no? Sí. Pero a efectos prácticos, o sea, yo hago una simulación partiendo de un defecto que encontré en una inspección previa de campo para luego verificar cuándo tengo que volver a hacer una inspección o en cuánto tiempo ese defecto se puede convertir crítico. O sea, ¿cuál es, por ejemplo, la idea de esta simulación? ¿Es previo o posterior a una inspección de campo? Tal cual como la he identificado, es pues, posterior. Es decir, es para una vez se ha realizado, sobre todo pues, esta imagen pues, es muy ilustrativa, ¿no? Es de una vez, este tipo de inspecciones se utiliza mucho cuando se ha hecho algo, Sí. una soldadura, un corte, algún movimiento sobre un material que a priori estaba funcionando bien, pues comprobar que efectivamente sus propiedades siguen siendo igual de homogéneas que lo Ok. eran previo, ¿vale? Es un poco la inspección. Y también, ya que un poco estaba interesado en la pregunta anterior, comentarlo bien. ¿Qué pasaría si hago esta simulación? Aunque no conozca del todo el material, pero sé que es un material tipo aluminio y demás, me aparece esto. Con esto, bueno, esto nos podría sugerir que, como he dicho, no, a lo mejor esta forma de inspeccionaria no es la mejor. ¿Por qué? Porque la relación entre estas propiedades
aunque sea complejo, pero al final me da lugar a una onda transversal que no es la que yo quiero. Yo quiero una onda longitudinal. Pues a lo mejor podríamos jugar, independientemente de no conocer toda la física, jugar con este ángulo, ¿vale? Porque ese ángulo sí que puede, pues, como acordáis, cambiar las condiciones y que bajo cierto ángulo, simplemente, ¿cómo sabéis? Simplemente cambiar este parámetro, cambiar el parámetro geométrico phi, fijaos, en vez de 15 pongo 10, ejemplo. Como está todo parametrizado, automáticamente se me ha cambiado la geometría, ¿vale? Y entonces, y comprobar diferentes simulaciones si alguno de estos ángulos, independientemente digo, de conocer toda la física de la transmisión y tal, ver si alguno de estos ángulos quizás hay una transmisión que dé lugar a alguna onda longitudinal que sea más sencilla de después analizar, ¿vale? Esto es lo interesante de las propiedades de parametrizar el modelo, que podemos, bueno, vamos probando en diferentes ángulos o ángulos más abiertos incluso. 35 grados, tenemos la geometría y tenemos aquí pues, otra inclinación que nos da lugar seguro a quizás a una fenomenología algo diferente a la anterior. Y por ello pues, poder decir bueno, cuál sería tu mejor ángulo de incidencia. ¿Vale? A ver. Y por supuesto, también me parece interesante, ¿no? Lo que os comentaba, ¿no? De decir, bueno, es que uno no es experto en toda la fenomenología de todo esto, que es interesante saberlo poco a poco. Pero también, como comentaba en el anterior webinar, al final los sólidos tienen una fenomenología bastante compleja, pero algunos problemas, como ya avancé, podrían también intentar simularse como si fueran fluidos, aunque parezca una insensatez. Puedes decir, bueno, la fenomenología de los fluidos, como veis en el anterior webinar, es mucho más sencillita, los parámetros son menores, y al final son ondas longitudinales. Pues claro, si simulásemos esa capita de aluminio solo con las propiedades que tendría de densidad y velocidad de propagación longitudinal, como un fluido, veríamos cómo se comportan las ondas longitudinales en tu sistema. Con una simulación muchísimo más sencilla que sería asumiendo que son unos fluidos equivalentes, que los medios son fluidos. ¿Vale? Y a veces yo recomiendo que cuando vayamos a un problema complejo, que este empieza a ser complejo con diferentes sólidos, con diferentes velocidades de propagación y demás, no está de más hacer la simplificación previa y considera que los elementos, los sólidos, los medios, son fluidos, de tal forma que únicamente hace falta dos propiedades, que es la densidad y la velocidad de propagación, que algunas veces está tabulada, ¿vale? Y poder ver qué es lo que está ocurriendo sabiendo que va a ocurrir más fenomenología y que lo que estoy viendo es aquella relacionada con las ondas longitudinales, no con las transversales. Así vamos entendiendo el problema y después ya pasamos al sólido. Tenemos otra pregunta. ¿Es posible simular el método de transmisión? Simular el método de transmisión. A ver, aquí efectivamente ha habido una transmisión. Es decir, a ver si vaya la gráfica la encuentro. Es decir, hemos simulado, o sea, hemos visto que efectivamente hay una transmisión entre este medio y este medio, ¿no? De una onda longitudinal y una transversal. O a lo mejor no entiendo bien la pregunta. Espera, mira, nos está detallando un poco la pregunta por Vale. escrito. Me parece con el mensaje aquí, pero desaparece. La simulación supone una emisión pulso-eco. Ecoimpulso, sí. No sé exactamente. Vaya, aquí realmente es un ecoimpulso. Lo que se ha simulado es un impulso, que yo he decidido pues, una onda con una modulación, que se propaga en este medio y se transmite al segundo medio, ¿vale? A través de estas dos que, bueno, que a priori pueden propagarse y alguna de ellas puede venir. No sé si a lo mejor está relacionado con otras técnicas que hay
para, por ejemplo, poder cuantificar la transmisión acústica por ejemplo, de un medio anterior o material respecto a posterior. Por ejemplo, la transmisión acústica a través de un sólido. A lo mejor, por ejemplo, un problema de aislamiento acústico o algo así. Creo que era Margarita, ¿no? Que estaba... Sí, por eso iba a Sí, a decir, ver si si abro el chat. Margarita Vale. tiene micrófono, se lo podemos abrir, pero me Ah, parece que no. con dos transductores, vale. Entonces, es que ahora ya veo el chat, que no lo había activado. Entonces, ¿cómo configurar para simular emisión-recepción con dos transductores independientes? Perfecto. Vale. O sea, entiendo, y a ver si solucionamos este problema con el micro para ya tener concretamente la problemática en mente. Que es tener dos transductores, uno quizás a cada lado del material, ¿no? Y poder ver eso, emitir uno y recibir otro, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Vale. Parece que es algo así. Sí, Entonces, vale, en este caso, pues bueno, podríamos, efectivamente, imaginemos, de hecho, la geometría sería mucho más sencilla. A lo mejor no haría falta este elemento, deshabilitar, construir, sino únicamente una pieza. Ahora sí, tengo que identificar una zona donde voy a introducir un emisor y otra zona abajo donde entiendo que alineado un receptor, ¿no? Pues podría, si conozco el diámetro de ese emisor, esa zona la voy a identificar, por ejemplo, con un segmento, ¿vale? El segmento va con líneas, no, voy a ir con un polígono. Con un polígono, vale, es que no lo he identificado, con un polígono. Con un polígono, es decir, bueno, voy a poner aquí un pequeño transductor que tenga coordenada x0, ¿vale? Primer punto, 0 y 0,02. ¿Vale? Tengo ese punto. Hace falta un segundo punto con una X, perdón, una al revés. 0,02 y la Y 0. Y no sé, 0,03 y la Y 0. ¿Vale? Fijaros, he puesto este polígono entre aquí y aquí. Voy a poner, y aquí entiendo que pues que tengo aquí un transductor que está emitiendo. Adicionalmente voy a poner otro aquí abajo. Hago un duplicar. ¿Vale? Y en vez de la altura le pongo, era menos 0,015, que si no recuerdo mal, era menos H1. Efectivamente. ¿Vale? Fijaros, aquí ya he preparado la geometría para poner aquí una condición de contorno de emisión. Entonces, los materiales entiendo que es el mismo, el adaptador no me hace falta, aquí me da una alarma porque claro, hay un material que no tiene medio. Y en velocidad prescrita se la pondría a este. ¿Vale? Entiendo que este está emitiendo y este de aquí está recibiendo, ¿vale? Y ya está. Automáticamente le puede dar el mallado es exactamente igual, ¿vale? Podríamos intentar ver cómo sería o incluso podríamos simplificar y poner simplemente un punto aquí y ver cómo la onda se emite, porque se emite en un diámetro correspondiente y con un único punto, vamos a ver, para hacerlo más sencillo. El único punto en 0,025 y en menos H1, mayúscula, ¿vale? En este punto de aquí, vamos a ver, quizás tarde un poquito, pero bueno, básicamente sería, pues como veis, esta simulación es un poquito densa, ¿vale? A lo mejor no hace falta, pero bueno, básicamente veríamos cómo la onda se propaga por el medio, ¿vale? Y cómo llega aquí. Veríamos que efectivamente si hacemos varias simulaciones, sin el agujero pues llegaría una onda, llegaría un tipo de onda, mientras que en el momento que no hay agujero veríamos que esa onda pues le ocurre algo raro. Le ocurre algo raro porque se ha identificado como veis que está bastante este tipo de simulaciones y encima este elemento que hace que el mallado sea muy fino a su alrededor, pues carga computacionalmente. Espero que Margarita te haya respondido a tu cuestión.
Chao.